Hablamos de situaciones en las que, por ejemplo, uno está frente a un asalto, uno va a ser víctima de asalto, o se mete alguien a robar a la casa, o incluso está uno en el trabajo y lo insultan, o puede ir con la novia y de repente toquetean a la novia. ¿Cómo reaccionar ante esas situaciones y cuáles circunstancias se tienen que dar para que podamos de verdad argumentar que es defensa legítima defensa? Y entonces, para aclarar todas esas dudas, está con nosotros el juez Álvaro Hernández. Él es coordinador de la Comisión Civil Mercantil del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Buenos días. Licenciado, buenos días, bienvenido y arranquemos porque la verdad es que frente a este tipo de situaciones a muchas personas le da miedo reaccionar, precisamente por las implicaciones legales que eventualmente pudieran tener. Sí, sobre todo tomando en cuenta que vivimos en una verdadera espiral de violencia hoy día. Además, la está sumamente preocupada de víctima a victimario, porque en algunos casos la persona está ante una amenaza importante respecto a su vida, su integridad, sus derechos como tales, y eventualmente de acuerdo a cómo reaccione, podría entonces tener que afrontar más bien un proceso penal. Lo estarían ahí denunciando por algún tipo de delito. Entonces, en ese sentido, hay que dar cierto tipo de mensaje en el sentido de que sí hay derecho, incluso el derecho a la vida, que está consagrado como algo casi que inviolable, como tiene que ser en la Constitución política, pues lógicamente que tiene sus límites cuando, por ejemplo, encontramos en una madrugada en nuestra vivienda alguna persona que ingresa de manera ilegítima, de manera violenta en nuestra habitación, en nuestra casa, y eso presume que efectivamente va o podría suceder una situación terriblemente peligrosa para las personas que están en esa casa, de manera que podrían entonces poderse defender acudiendo a cierto tipo de instrumentos que hagan viable la posibilidad de esa defensa. Bueno, y precisamente con lo que está comentando usted, licenciado, porque tenemos aquí un caso donde una mujer trató de defenderse, un ladrón entra hasta su casa, ella se defiende y coge un cuchillo precisamente para proteger su vida y sus bienes. Aquí vamos a compartirlo con ustedes para luego comentarlo. Mi nombre es Ana María Víquez. Yo había salido de mi casa y cuando volví, o sea, porque me tuve que devolver, ¿verdad? En el momento en que yo abría la cadena de la casa, había un hombre en la cocina. Y él se quedó viéndome y yo también me quedé viéndolo. Yo le iba a decir qué estaba haciendo aquí, pero la lógica mía era que yo sabía que él estaba robando. Entonces yo volví a ver así a todo lado, a ver qué me encontraba. Y donde yo vi el cuchillo, yo cogí el cuchillo. Y donde él vio que yo cogí el cuchillo, me empujó y salió en carrera y se fue. Pero yo sí estaba dispuesta a enfrentarme con él, donde lo encontré. No sentí miedo en ese momento. ¿No sintió como temor de que más bien el cuchillo él se lo quitara? Yo no pensé, yo solamente dije, más bien voy a irme encima de él, porque estaba metido dentro de mi casa. Porque yo dije, si yo siento que tengo miedo, más bien él se me puede ir encima. Entonces yo quise más bien como agarrar valor. Defenderse es algo que es difícil. Pues sí, porque uno se arriesga a muchas cosas. Uno no sabe si más bien va a ser al que le van a matar, ¿verdad? Pero nunca me ha importado eso. Yo siempre voy de frente a las cosas. Híjole, me pongo a pensar porque uno no sabe eventualmente cómo va a reaccionar. Y aquí ella dijo, yo no tuve miedo y con el cuchillo iba a ser capaz de cualquier cosa. Me le fui encima. Sí, resulta totalmente justificado pensar que una persona que se atreve a ingresar a una vivienda, pues no lo hace por un aspecto simplemente de hacer una visita social. No va a ir a saludar, no va a ir a dar las buenas noches. Entonces, es claro pensar y es razonable pensar que va por una situación ya delictiva que puede poner en peligro la integridad física de todas las personas que están en esa vivienda. De manera que eso se considera, aunque no se haya consumado, una posibilidad de ataque, de agresión inminente a los derechos de la vida de esas personas y también a sus derechos patrimoniales. Y entonces por eso es posible que el derecho permita que la persona pueda repeler con la fuerza ese tipo de situación tan grave. Pero si Ana, por ejemplo, hubiera cortado al ladrón lo de sangre ahí, ¿qué pasa? Eso es totalmente justificado. Eso se llama precisamente una causa de justificación, que es la legítima defensa. La persona no puede pensar en calcular
si esa persona que se introdujo trae armas o si efectivamente qué va a hacer, no le va a preguntar si los viene a asaltar. Entonces, en ese sentido, tiene la persona que reaccionar de manera inmediata ante la situación de inminente peligro que está sucediendo en ese caso. Pero me pregunto una cosa, licenciado, se vio la imagen, digamos, donde ella se defendió dentro, pero si hubieran pasado el umbral de la puerta y hubiera sido en la vereda o al frente, jardín, cuando ella salió, digamos, peleando, batallando con el hombre y lo hubiera apuñalado afuera, ¿qué pasa? Bueno, desde que está... ¿Cambia la figura o no? Desde que está ingresando y está dentro de una propiedad, ya sea en la casa o está por ingresar, pues efectivamente la posibilidad de que la persona cause un daño inminente no se diluye, siempre permanece. Entonces es muy importante percibir en estos casos de que efectivamente hay que valorar una conducta razonablemente previsible de parte de la persona que se quiere defender. En ese sentido también hay algunos supuestos donde lógicamente hay actuaciones desmedidas, como por ejemplo cuando llegan y sorprenden a alguien conocido, que por ahí llega a ser una visita nocturna o una situación ahí sentimental con alguna de las personas de la casa, pues si ya lo conoce, pues eso no generaría lógicamente una reacción de matarlo, ni de defenderse en esos aspectos. Y también se han presentado algunos casos en el derecho internacional, como es de este atleta Pistorius, que fue campeón olímpico sudafricano, que todavía eso está en trámite, sobre una situación bastante lamentable relacionada con la muerte de su novia, ¿no? Que aparentemente él escuchó un ruido detrás de una pared y realizó bastantes disparos. De manera que podría ser que en ese sentido la situación de él, que es una supuesta legítima defensa, el argumento de que aparentemente fue por esa razón, pero es una situación que tendría y se está valorando en ese país. Pero ¿qué pasa que si ya me robaron? Me doy cuenta en el proceso y entonces en ese interín voy a sacar un arma que a lo mejor, pues ya sabemos que mucha gente está armada en este momento, voy a sacar el arma y el hombre ya se está yendo, ¿verdad? Y lo plomeo, como dicen, por detrás, o sea, como para pararlo y retener mis cosas. Ya ahí no vale. Ya no hay... la situación de esa reacción de defensa, pues lógicamente tiene que ser en situaciones excepcionales. Nosotros tampoco podríamos en una sociedad civilizada promover la violencia contra la violencia. Y en el caso de la legítima defensa se requiere que ese ataque, que esa situación sea inmediata, frontal. Si la persona logró su cometido y ya se retiró, pues podrán darse todas las medidas necesarias de investigación o tratarlo de detener, pero no ya hacerle por la espalda, digamos, porque ya su integridad física en alguna medida está en salvaguarda. Pero ya, claro, pero también uno se pone a pensar en gente que de la impresión, ¿verdad? Siente que todavía lo van a atacar y agarra, puede tener un cuchillo a la mano, o de repente está armado y le pega igual el disparo. Sí, es cierto, pero en la ley para eso, dicen que por la espalda ya es un delito, ¿no? Sí, si se da en una situación donde ya cada caso es distinto, hay que analizarlo. Sí, de manera que lo que hay que tomar en consideración es una situación razonable, en el sentido de que si yo no hago algo, me pueden matar. Pero ¿cuán razonables somos en una situación de peligro? Sí, bueno, y además... Es que, ¿verdad? Porque no creo que uno esté ahí como voy a tranquilizarme. Eso lo determina las reglas lógicas. Pero si le disparan la pierna... Si le disparan la pierna es una posibilidad también. Hay que tomar en cuenta, la situación de si es un experto en artes marciales, si es un experto en el manejo de armas de fuego. Sí. Entonces, en esos supuestos podríamos exigir cierto tipo de técnicas para poder tal vez dispararle las piernas, etcétera, y de una manera más objetiva. Pero como dice Douglas, puede suceder que también algunas personas reaccionan de diferente forma y esos son juicios de valor que hay que realizarlos en cada caso y que tenemos que contar con cierto tipo de auxilio de expertos en psiquiatría, forense, etcétera, porque hay personas que se pueden en un estado de nervio, de shock terrible y pueden actuar de una manera también desmedida. A eso iba. Claro. Hay dos caminos, o me paralizo del miedo o obviamente reacciono en legítima defensa, ¿verdad? Pensando que me van a hacer algo, pero ¿cuál entonces es la actitud que han visto ustedes con los casos que atienden? ¿Cuál debería ser esa actitud que uno debe asumir? Bueno, el elemento principal de esto es una agresión ilegítima. Y agresión ilegítima tiene un contexto muy amplio. A una persona la pueden agredir de diferentes formas. Entonces, una agresión como la que comentamos en una casa, que se introduzcan con algún fin en particular, pues no requiere que la persona
físicamente ya se consuma la agresión, Ya. sino que hay ya una presunción de que podría generar una serie de efectos terribles para la vivienda, para la casa y sobre todo por todos los aspectos que ya hemos conocido, ¿verdad? En muchos Claro, casos claro. sumamente críticos que han pasado. También hay otros tipos de agresiones de tipo verbal. Hay otros tipos de agresiones de que tiene que ver con aspectos sexuales, donde también, obviamente, tiene la posibilidad la persona o un tercero, porque la legítima defensa da la posibilidad que también un tercero actúe en ayuda o en defensa Claro, de claro. otro Bueno. que se aprecia que lo van a asaltar, Sí, que lo van a sí. violar, etcétera. Tocó puntos muy importantes, pero tocó uno que es la parte sexual. Claro. Hay una mujer que en el mercado, bueno, le tocaron una nalga y ella se defendió. Vamos a ver la nota. Perfecto. De pronto, cuando estoy sentada, estoy así de espaldas, pasa un señor y de una vez me metió la mano por el vestido y me tocó todo el trasero, toda la nalga derecha, toda. Entonces yo de una vez, cuando estaba ahí, ya le grité, porque me iba a tocar a su madre y le dije un montón de improperios más, todo lo que se pueda decirle, el colerón que tenía. En ese momento, el hombre se devolvió y todo machista me dice, ¿quiere que la toque otra vez? Entonces, como solo habían hombres ahí en ese callejón del mercado para jugar de hombre, me dijo eso. Entonces yo le dije, venga y me toca. Entonces, me quité las sandalias y él nunca se imaginó, ni por la cabeza le pasaba a ese hombre que yo ya había llevado boxeo y taekwondo y todo eso en mi juventud. Nunca. Entonces, cuando ya el hombre se vino a tocarme, ya tampoco nadie se metió en ese momento. Entonces yo me quité las sandalias y ya cuando él llegó, yo lo estaba esperando a él. Entonces lo agarré de una vez de la camisa, le metí por la mandíbula de una vez y el hombre cayó de espaldas en el suelo, pero le di con todo lo que yo podía. Él cayó en el suelo, entonces ya todo el mundo corrió, porque yo venía a montar a caballo, la tenía a dar en el suelo. Y él agarró el bolsillo y atontado salió a pegar contra todos los callejones del mercado. Después de ahí no sé qué se hizo. Yo me sentí totalmente, cuando venía por las aceras me puse fría. Me sentía mi integridad como mujer, me sentía como violada. Ok. Muy bien. Aquí la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa? Fue agredida ella en principio. Sí. Lo golpea 2 veces, sabe defenderse, practicó boxeo, taekwondo. Esta persona cae ahorita por los 2 golpes y si casi lo malmata en la caída, se golpea la cabeza, el cuello, lo que sea. ¿Es ella la...? No, ahí no sería ella la culpable porque es una situación que sucede de manera fortuita. El caso de una lesión muy grave en la caída de este sujeto. O sea, cuando ella lo empuja y está molesta y tiene todo el derecho natural, por así De llamarlo, enojarse. de enojarse y de Claro. reaccionar en esos términos, entonces esa persona precisamente, pues si le pasa alguna situación en su salud fortuita como esa, que caiga y Ajá. el cuello, una lesión muy grave, pues en ese sentido es lo que se llama la preterintención, donde la persona actuó sin la intención de causar ese daño, pero actuó de una manera proporcional sin tener defensa, en pues. defensa. Pero exactamente. qué pasa, licenciado? Y en esto muchas mujeres y muchos caballeros se van a identificar cuando de repente hay una pareja que está en cualquier lado, porque Claro. hablábamos del mercado, pero esto sucede en cualquier calle o Sí. en cualquier bar, en cualquier lugar, donde a la mujer la toquetean como esta señora. Claro. Y donde el tercero, que es el novio, reacciona Se le va y encima. a lo mejor de manera muy violenta, porque sabemos que los temperamentos de los hombres pueden ser muy diferentes, Claro. bueno, igual que los Claro, nuestros. claro. Y que a lo mejor le quiebra la nariz o pasa mayores. ¿Ahí qué pasa? Bueno, ahí sucede que efectivamente la reacción que pueda darse tiene que no ser desmedida. O sea, ¿Y cómo hay- es desmedido? Ay, Es que es que volvemos ahí a está el detalle. Sí, sí, ¿Cuándo es sí. desmedido? Desmedido es que tenga algún puñal y lo corte. Ya. Desmedido Ah, ok. Ya, ya. es que lo agarre a balazos. No, pero en el caso que dijo Pati, Sí. lo golpeó y le partió la nariz. Bueno, en ese sentido, pues lógicamente está la posibilidad de denunciarlo por una contravención, por el toqueteo y todas esas situaciones, pero también es normal y el derecho no reprocha el hecho de que él también se enoje y reaccione y lo golpee. Pero en ese sentido hay que tener cuidado en esa frontera divisoria. Si la persona, el novio, reacciona de una manera desproporcionada, en el sentido de que agarró a esa persona a balazos o lo apuñalea por esa situación que desde luego es una agresión
a su novia, a su esposa, es total y absolutamente lógico que ante una agresión se reaccione Claro, de pero si una es manera... un toro y le quiebra todas las costillas, Sí, ahí que bueno, nada, ahí estoy exento. No, ahí habría que ver entonces la situación ya. Es porque- que vea, todos los es que- escenarios cambian. es Sí, que todos los digo, escenarios cambian. Qué cambian. cosa, es bien Lo que- delicado. Lo que se ha visto es eso, de que los tribunales no le han dado la razón a la persona que reacciona, sobre todo con armas, Ok. en una Ok, situación bueno, ese es el de, primer- de Porque además toqueteo hay una y Primer desventaja. punto. Sí, Hay una Primer desventaja punto. también. sí, hay una desproporción. Claro, o sea, es, claro. es permitido reaccionar y defenderse. Ajá. Lo que la ley no ampara es que esa defensa, y ahí está esa línea divisoria, Sea sea desproporcionada Claro, la claro. situación que Ok, se realice. vamos a ver, ¿querías añadir algo? No, Douglas? Ok. estoy esperando que lo pregunte. Ok, para- vamos a ver otro caso y vamos a agradecerle a Jorge que nos escribe y hace esta consulta directa, licenciado, porque Claro. vea, a él le están robando el carro, pongámonos en esta Escena. situación. En ese escenario. Le están robando el carro y él tiene un arma, saca el arma, él en la calle, su bien preciado, no lo ha terminado de pagar y le dispara por detrás al ladrón que se está llevando. No le puede disparar por delante porque está atrás, para detenerlo. ¿Aquí qué pasa? Bueno, O sea, como estoy detrás, ya no le puedo disparar. En este caso. eso o- no serían reglas aritméticas. Ok. Efectivamente, Sí, podría porque entonces suceder. ahí es donde te dicen dispararle una llanta. Podría suceder dispararle la llanta, Sí. dispararle a una pierna, pero lo que hay que evitar es la posibilidad de pegarle el balazo en Y un matarlo. punto de matarlo, porque Sí, está de por sí. medio, lógicamente, la defensa de un bien, pero también hay otro valor que es la vida. Y en ese sentido hay que tomar ese tipo de decisiones de la mejor manera posible, pero no todas las personas reaccionan igual. Sí. Eso es No lo todas, difícil no todas. y lógicamente que en estos temas es algo muy, muy importante tomar en cuenta hasta qué punto tengo ese derecho de autodefensa que me da la ley y no Exacto. tener que someterme luego a un problema. Eso es lo difícil de a veces valorar. Medir, claro, Otra claro. situación que hay que tomar muy en cuenta es el hecho de la venganza. Una cosa es reaccionar ante la inminencia del peligro. En el puro en el momento. puro En el momento, momento, claro. Y Para otra sacarse el cosa clavo. que a veces ha sucedido es de que horas después o días después la persona llega y lo busca Sí, sí, sí. al agresor en su domicilio o Ah, en el claro, lugar de diferente. trabajo Sí. y lo El desquite, agrede, el etcétera. desquite, sí. Ahí sí no existe esa posibilidad. Pero de pongámoslo al legítima revés. defensa. Ajá, Digamos, ajá. la Eso, típica sí. escena cuando uno va caminando por San José, porque Sí. a muchos hemos pasado por San José y va la gente con el celular, le arrebatan, es el caso de un amigo Ay, que le sí. arrebatan el celular, viene, le rompe la nariz al ladrón, ¿verdad? El ladrón huye, pero después lo da porque le rompió la nariz y entonces ahí, ¿cómo hace uno? Ay, era lo que. No, ¿cómo? Lo que hablábamos en esos casos tiene todo el derecho No de se vale. reaccionar, tiene todo el derecho de reaccionar y defender su propiedad, de golpearlo en esos términos del golpeo en el rostro, de forcejear fuerte, eso es válido, ¿verdad? Eso es válido ante una agresión ilegítima que tiene que ver con mi intimidad y con mis bienes, y aunque sea en la vía pública, desde luego, ¿verdad? Pero en ese sentido, lógicamente que la jurisprudencia, los tribunales tienen que ir analizando caso por caso, ¿verdad? Desde luego, porque lógicamente que la impunidad absoluta en estos supuestos pues generaría que existieran más robos y se diera todavía más conductas Claro. tan censurables como estas, ¿verdad? Que Sí, sí. Ahora, por ejemplo, hay un caso aquí que me impresiona. Nos escribe Ever, gracias Ever, que su abuelo es guardia de seguridad, a él lo tratan de asaltar y él puede, en esa expertise que tiene, desarmar al asaltante y él le dispara al asaltante para controlarlo, con el arma del asaltante. Pero resulta que al final él tiene que pagar todo el gasto médico de este asaltante. Lo condenaron a él a pagar todos los gastos médicos. Desconozco el caso, pero en el caso de los guardias privados... No hay- estaba en ejercicio. Hay una ley, Ajá. hay una ley que determina la posibilidad del uso del arma. Son personas que en primer lugar tienen que tener cierto tipo de capacitación y adiestramiento. Además, el elemento indispensable es que el uso del arma sea necesario. Entonces, en ese sentido, lógicamente que aunque no esté en funciones, Correcto. ese tipo de capacitación que él tiene le hace posible actuar de una manera, se supone, razonable, entre razonable, comillas. entre comillas. Pero bajo ese punto de vista, yo no le veo justificación que lo hubieran condenado. Sí. Porque ¿Verdad? la persona Claro. actuó de una manera profesional, de una manera normal.
en casos Sí. como esos. Hay situaciones que también uno dice, ¿cómo pasan? Pero pasan. Entonces llega el jefe, ¿verdad? Típico, Pati, ¿qué? Y le tira las cosas a Patricia y entonces pasa en La esa insulta pelea. Bueno, y entonces Patricia se devuelve, pero eso es lo que le pasa a una amiga que nos va a contar también su caso. Y le grita. Bien. Yo soy una persona muy paciente, trato de evitar problemas con los demás y todo, pero una vez me sucedió en el trabajo que mi jefa llegaba y me hacía todo tirado. Era demasiado abuso ya, yo aguantaba y aguantaba, pero fue tanto el abuso que ya yo no pude más. Entonces ya yo lo que hice fue defenderme. Me defendí, como pude, la agarré porque yo sentía que ya no soportaba más tanto maltrato, tanta cosa que me hacía, tanta desprecio, todo me lo tiraba encima, los papeles, los documentos de la oficina, todo mi trabajo. O sea, para ella lo que yo hacía no valía nada, aunque estuviera bien hecho, para ella no. Entonces, ese fue el problema que hubo. Llegó el momento que ya yo estallé, como humanos que somos, ¿verdad? Obviamente. ¿Usted la despidieron? Obviamente que me despidieron, porque yo fue la jefa superior mía, la que yo agredí, mejor dicho, por tanta agresión que ella tenía contra mí. O sea, yo tengo claro que Patricia se puede volver y darme un manazo, ¿verdad? Por el ¿Cómo? carácter, pero en el trabajo que es una situación tan común bueno, como dice la señora, perdió ¿verdad? el trabajo, Perdió el ¿verdad? trabajo. Siempre el más débil es el que lleva las de perder, pero con un acoso de estos en el trabajo, Cuando uno ¿qué le están pasa? dando y dando y dando, Ah, de sí, repente claro. uno explota y no sabe cómo. Pero esa explosión no es tutelable por el derecho. Claro. En Ah, este ok. caso en particular, estamos ante una figura que se llama acoso laboral. Cierto. De manera que a pesar de que sea una situación reiterada y que se viene acumulando y que la persona ya llegó a un momento en que en alguna medida explotó de esa forma, pues ella jurídicamente no está amparada porque está reaccionando de una manera violenta. Ahí quizá y bien, falló. bien o mal es la jefa, entonces ella tenía primero que acudir a Denunciarla, una demanda claro, de acoso claro. laboral y mediante las pruebas que se tengan que determinar, pues entonces en ese sentido esa patrona se le sanciona e incluso estaría imposibilitada de poderla despedir, porque precisamente la empleada está ejerciendo un derecho. Claro. Pero reaccionar de manera insofacto, con golpes y ese tipo de situaciones, pues lógicamente que no es una actitud aprobada por el Mejor derecho una bolita general. antiestrés ahí, se quita el Exactamente. estrés y luego planea la Exactamente. estrategia. Sí, que le Sí, resbale y y, la- a claro, denunciarlo claro, por la claro, vía qué legal. difícil. ahí. Lamentablemente esperó mucho y reaccionó de esa forma y Sí, perdió pero trabajo. llegó el día- Aguantó llegó el día que demasiado. explotó. Perdió No, pero trabajo. las humillaciones. Sí. Sí, claro, ¿Cómo pero, hace? pero Sí. el problema está en que ella primero tenía que demostrar todo eso y Claro, no y acudir ahora a las sí ¿Cómo puedes se vías. hacer demuestra una eso? denuncia de En el acoso. Hay que proceso llevar de acoso testigos, laboral, compañeros. sí, incluso son presunciones, no se requiere situaciones muy expresas, muy contundentes, sino que es algo reiterado y se presume que ha venido fomentando ese acoso, ¿verdad? Y entonces se condena a esa persona con todos los efectos y consecuencias que eso tiene, pero no le da derecho, desde luego, a reaccionar agredir, así como claro. una gladiadora. Eso No. Ay, No es sí, posible. pero qué ganas a veces, ¿verdad? A A veces, a veces veces. sobran las ganas. Sí, claro. También nos escribió Dariana al Face de Giros y dice que ella va caminando por la calle y es víctima de unos agresores, pero dentro de su cartera si lleva un gas de esto, pimienta, un paralyzer, y lo utiliza y malmata, como dice aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Le Lo hace deja daño. afectado, Lo deja afectado, le sí. hace daño al agresor. ¿Qué pasa? ¿Lo deja ahogándose y la persona es asmática o alérgica? ¿Qué pasaría en ese caso? Va a depender del tipo de dispositivo que sea ese gas. Pues hay dispositivos que se venden y son autorizados en el mercado. Sí. Uno de Y- esos. Y normalmente se utiliza mucho por parte de las mujeres, Sí. en el sentido de que están en un semáforo, les pedazan el vidrio. Entonces, el caso típico es que saque del bolso la dama el Y haga dispositivo y se defienda. Sí, está Y eso bueno. se vende y no son prohibidos. Pero en el caso de Dariana, ¿qué pasaría? En ese caso, si está autorizado el dispositivo, si cumple con los requisitos normales de uso, pues no tendría responsabilidad. Si es algo que está alterado, que lo consiguió de manera normal y que tiene sustancias que van más allá de un efecto razonable, pues sí podría tener algún tipo de responsabilidad. Wow.
Sí, Entonces, sí, pero bueno. Porque puede ser que una persona puede quedar ciega. Claro. No, pues, Pero con entonces, los permitidos Inclusive estamos puede- resguardados. Con los morir, ¿no? permitidos estamos resguardados. Para eso está dentro de un mercado autorizado. Claro. Y se venden en estos lugares donde venden dispositivos de seguridad. Y los chuzos, las pistolas eléctricas. ¿Esas qué pasa? Las pistolas Chuzos eléctricas eléctricos, sí. también. ¿Los chuzos eléctricos están Sí, permitidos? también están Sí, para permitidos. defenderse, Para ¿verdad? defenderse, claro que sí. Ay, ¿podrá ser que algunos infarte o algo así? No. Bueno, pero eso es una situación que Ya del entonces problema de él. ya es un problema no debería de accesorio. estar robando ni agrediendo. Exactamente. No estamos de acuerdo. Porque está Asumir el riesgo de su conducta. ¿m? Ok. Asumir el riesgo de esa ¿Qué más? conducta que tiene que Asalto. saber. Asaltos, pero Sí. los de moto. Los de moto. Porque son una modalidad que viene creciendo. Entonces Claro. va uno caminando y de repente siente la Pasa. presencia del ¡Shua! enemigo, ¿verdad? Sí. ¡Pum! Y Sí. ¡pa! Le arrancan el bolso Sí, y le arrancan sí. todo. Ujú. Ahí, En eso, pues es totalmente normal pensar en dispararle a las llantas de la moto, en ver cómo pueden impactar de alguna manera que no le cause una lesión mortal, pero efectivamente es una forma de robo que está muy en uso ahora, Sí, lógicamente. lastimosamente. El problema de las motos da la ventaja de cubrir su identidad y de tener una válvula de escape muy rápida, por cuanto es muy fácil precisamente evadir a la persecución de la policía luego y todo eso. Pues es terriblemente lamentable la situación de la espiral violenta que vivimos en ese sentido, ¿verdad? Y los tribunales tienen que ir midiendo eso. Hay algunas jurisprudencias que afortunadamente se han superado. Por ejemplo, había una de hace como 15 años cuando se ingresó a una casa donde condenaron a la señora Sí. porque le disparó y el señor que agresó, por decirle señor que ingresó, traía un puñal. el enemigo, El digamos. enemigo Sí, traía un entonces puñal y había entonces en desventaja. aquel momento se pensaba Que era que únicamente desbalanceado. Bueno. podría ser igual al tipo de arma que trae el otro. Ay, pero por pues Dios. lógicamente Don que Álvaro. eso Ay, por no Dios. podría Sí, claro. justificarse. Pero Pero ya cuando- eso no vale. no, y eso no Ya eso vale, no eso se vale. superó. Claro, Sí, eso claro, se superó imagínate. totalmente. Claro, pero la lógica que hace la gente y un poco la molestia que tiene la gente en general es, estamos a merced de la gente que nos puede hacer daño, porque muchas veces pareciera que la ley más bien está protegiendo de alguna forma al enemigo, para ponerle un nombre, Claro. versus a la persona que honestamente se gana la Que vida nos y que es exige víctima de demasiado a asalto. nosotros como Exactamente. víctimas. Claro. ¿Qué pasa ahí? Porque esa es una queja muy que uno escucha siempre de la Bueno, y gente. con lo de las contravenciones, ¿verdad? Que uno dice, Sí. bueno, me arrancaron los aretes, voy, lo denuncio, Y está pasa fuera. y a los sale por la otra puerta y uno dice, ¿para qué? Sí. En esos casos es permisible la posibilidad de estas reacciones, de tratar de defenderse, de evitar que esto siga fomentándose. Y en ese sentido, dentro de las líneas estas que son a veces un poco difíciles, de la proporcionalidad de la reacción, ¿verdad? Porque la ley lo que determina es que sea una provocación o un ataque desmedido, ilícito, pero que la reacción sea racional. Ahora, licenciado, hablamos de armas, pero un arma diferente que podríamos tener algunos es un perro entrenado y a matar. Claro. ¿Qué pasa si un perro realmente le hace un daño a aquel agresor o a aquel que está invadiendo mi propiedad? En ese sentido no hay ninguna responsabilidad. El problema de que el perro se puede también convertir en una arma de peligro para los transeúntes, porque cuántas veces una persona que ha tenido la experiencia de un asalto en su vivienda, pues trae el perro y por algún descuido el perro ataca a una persona y esto ha generado situaciones muy lamentables, de manera que para tener el perro en esas características tiene que tener también muchísimo cuidado de cómo lo está resguardando, Sí. porque efectivamente la persona es responsable Sí. por los daños que ese perro le cause a terceros. vecinos o a terceros Sí. que estén pasando por determinado momento, o a niños, Cierto. que hemos visto mucho eso, Sí, muchos ¿verdad? casos. Bueno. Licenciado, juez, muchísimas Con mucho gracias gusto. por su visita y Gracias esperemos a ustedes, haber gracias. aclarado un poquito, Gracias, don ¿verdad? Álvaro. La Toda la situación. duda. Sí, Gracias. señor. Sí, señor. Ya más con Feliz día.